Buenas noches, amados hermanos. Damos muchas gracias al Señor que nos da vida, nos da tiempo y la voluntad de estar acá. Confieso que habían dos preguntas bastante cauciosas ahí, ¿verdad? Hasta yo hubiese salido aplazado. Muy bien. Vamos a orar para abrir las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos aprendido, Señor, que las Escrituras, el autor es el Espíritu Santo, que inspiró e iluminó a hombres para que la escribieran. Nosotros esta noche, con todo respeto y con su permiso, la vamos a abrir y queremos que con el mismo espíritu que fue escrita sea interpretada. Que usted, Señor, coloque en nosotros las palabras y los oídos para hablar y escuchar y podamos aprender y atesorar tu palabra en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace aproximadamente 4000 años, quizás un poco más, este mundo, este planeta fue destruido por abnegación, por agua. Se le conoce en las Sagradas Escrituras, en el primer libro de la Biblia, como es el Génesis, en el capítulo 6, 7, se le conoce como el diluvio. Fue un diluvio universal. En ese tiempo, la tierra no estaba fragmentada en 5 continentes como lo que está hoy. En ese tiempo se le conocía como la Pacmea, es decir, un solo bloque de tierra. Pero después del diluvio, la tierra se desfiguró totalmente. Era preciosa la tierra, plana, pero después del diluvio quedó dividida en 5 pedazos, que son los 5 continentes que hoy conocemos nosotros en la geografía de nuestro planeta. El continente americano, el continente asiático, Oceanía, Europa. ¿Recuerdan los continentes? ¿Ah? África. Y bueno, la tierra quedó totalmente desfigurada. Lo que más me llamó la atención al estudiar la Sagrada Escritura en ese aspecto fue de que se le predicó a las personas 120 años de una manera contundente y directa de lo que iba a acontecer. Pero la palabra de Dios dice que la gente comía, bebía, se casaba, compraba y vendía, y afanados en el quehacer temporal, descuidaron la profecía, y entonces el diluvio vino y todos perecieron. Las Sagradas Escrituras nos da la información exacta de que solamente 8 personas pudieron escapar de aquella catástrofe: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y una cantidad de animales que sí obedecieron y entraron en el arca. Otro evento que me llama mucho la atención fue cuando 2 ciudades grandes de aproximadamente 20,000 personas en cada una de ellas, llamadas Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18 y 19, donde habían aproximadamente 40,000 personas ahí. El Señor también dio amonestaciones y avisó una y otra vez que esas ciudades, si no enderezaban sus caminos, si sus ciudadanos no se ponían en contacto directo con el Señor, iban a ser calcinados, ya no con agua, sino calcinados por fuego. Y la Biblia dice que llegaron los 3 visitantes de Manren, que se le conoce en las Sagradas Escrituras. Desde el cielo vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a conversar con un hombre llamado Abraham para que diera la noticia y para que advirtiera a su sobrino Lot que esas 2 ciudades iban a ser calcinadas. Nuevamente la gente estaba volcada, perdida totalmente y hundida en la miasma del pecado. Y Lot se volvió loco, yéndole a sonar las puertas a sus hijas, a sus yernos, a sus familiares y amigos, y la gente le tiró la puerta encima, en la cara, no querían saber nada, y hasta que los ángeles le dijeron: bueno, ya avisaste, escapa tú por tu vida. De esas 40,000 personas aproximadamente que vivían en esas 2 grandes ciudades, finalmente solo Lot y sus 2 hijas pudieron escapar. Es tremendo, ¿no? El informe bíblico es contundente y tenemos nosotros que estar apercibidos
porque la palabra de Dios en Romanos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pero luego, otro de los eventos más importantes que ha visto la humanidad fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo nació en esta tierra, hay un informe bastante interesante que es donde vamos a meditar esta noche. El libro del Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, otras versiones dicen unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron. Se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a retroceder 2000 años, poco más atrás de la historia de este planeta y del ser humano. El relato bíblico dice que en aquel tiempo reinaba Herodes. Herodes no fue elegido primariamente como rey, sino como gobernador. Pero él hizo un buen trabajo. Él era medio judío y medio edomita. Él tenía sangre de la descendencia de Esaú, pero también tenía sangre de la descendencia de Isaac. Por esa razón, los judíos no lo miraban con muy buenos ojos. La provincia de Jerusalén no lo aceptaba a él. Cuando el emperador romano lo eligieron a él como el rey, ahí en ese sector, la única provincia que se opuso de manera contundente para aceptarlo como rey fueron los judíos. Siempre fue un problema para él eso, porque primariamente él fue elegido como gobernador, después como rey. La historia dice que Herodes reinó un poco más de 40 años. Lo interesante es que en ese tiempo, como lo dijimos en el primer tema, el idealismo, que era la filosofía platónica, eran las principales materias que se estudiaban en las universidades en aquel tiempo, especialmente en Jerusalén. Y Herodes estaba totalmente contaminado y plagado con esas creencias, con el aspecto filosófico de todas esas escuelas que se levantaron en aquel tiempo. De manera que en ese tiempo no solamente Herodes, sino que la mayoría de la gente estaba empeñada nada más en tratar de resolver sus problemas y no estaban al tanto de que algo grande iba a acontecer en ese tiempo, que era el nacimiento de Cristo, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la mayoría de la gente, cuando Cristo vino a esta tierra, en un 99%, aunque habían aproximadamente 4000 años de conocimiento del pueblo de Israel,
de que Jesús había de venir en ese tiempo, la gente como que desconocía o como que no le interesaba, como que no le importaba y no le dedicaba tiempo a saber dónde, cuándo y cómo iba a nacer el Mesías. Y la palabra de Dios dice que vinieron unos sabios del oriente, donde hay 3 lugares donde los historiadores dicen que probablemente salieron esos sabios. El primer lugar fue Babilonia, que probablemente esos sabios del oriente llegaron de Babilonia a Jerusalén. Otros investigadores dicen que salieron de Omán, desde Omán hasta Jerusalén. Otros dicen que salieron de Siria, donde hoy es Irak, era la Babilonia anteriormente. Está Irán ahorita, que es la ciudad de Irán, es donde probablemente también dice que ellos salieron. Y esos sabios recorrieron de 900 a 1200 millas, atravesaron bordeando el río Éufrates hasta llegar a Jerusalén. Es decir, no fue fácil para ellos llegar hasta donde ellos habían investigado que Jesús iba a nacer. Pero ¿por qué la gente que vivía ahí, que vivían en Belén, que vivían en Nazaret, que vivían en Jerusalén, la gente que vivía ahí en el territorio de la Palestina, ni siquiera le importaba, ni siquiera les interesaba, ni siquiera querían investigar el día, la hora, el lugar, la circunstancia en que Jesús iba a nacer, sino que tuvieron que venir una caravana con 3 hombres muy importantes del oriente para llegar, y ellos dicen claramente por qué hemos venido, para adorar ¿a quién? Al rey de los judíos. Miren ustedes, qué interesante, ¿no? 3 ciudadanos tuvieron que atravesar el desierto, más de 900 millas, dilataron aproximadamente 6 meses para poder llegar de su lugar de origen hasta Jerusalén para averiguar si ya Jesús había venido, si ya había nacido. La palabra de Dios dice que una estrella, los sabios del oriente eran expertos en las constelaciones, eran filósofos, eran teólogos, eran además de eso astrólogos, eran hombres muy intelectuales. En la astrología eran muy capaces y ellos estaban viendo los movimientos de las constelaciones y ellos decían, algo grande va a ocurrir en este planeta. Los movimientos de las constelaciones, los movimientos de las estrellas, el tiempo indica que algo grande va a acontecer. Y eso grande que va a acontecer, comenzaron a estudiar y comenzaron a leer los pergaminos, comenzaron a investigar las profecías, comenzaron a investigar acerca del pueblo de Israel, su historia, y se dieron cuenta que había una promesa en el Antiguo Testamento de que el rey de Israel, descendiente de David, un hijo de Dios, iba a venir del cielo a la tierra para rescatar a la humanidad. Pero mientras el pueblo que estaba ahí, donde Jesús iba a nacer, estaba distraído, comprando, vendiendo en los negocios, no les interesaba absolutamente nada, pero habían 3 hombres a 900 millas, a 5 meses de tiempo de distancia, que estaban investigando, interesados, y estaban tratando de saber dónde iba a nacer el rey de los judíos. Algo interesante es que cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos llegan y no le preguntaron a cualquier persona, se fueron directamente a preguntarle ¿a quién? Al rey Herodes. Esos hombres, eso me dice a mí que esos 3 hombres eran muy importantes porque no cualquiera va a llegar desde lejos y entrar directamente, sin tener una audiencia, sin haber hecho cita, ¿no es cierto? Y en aquel tiempo, si el rey no autorizaba y no estiraba su cetro y no estaba en la orden del día para entrar a hablar con él, era decapitado, era muerto. Pero esos hombres llegaron directamente. ¿Dónde está Herodes? ¿Dónde está el rey de Israel? Y llegan y le preguntan al rey de Israel, que era Herodes, le pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto y hemos venido para adorarle. Recuerden 3 cosas. En primer lugar, los emperadores romanos en aquel tiempo exigían ¿qué? Adoración, número 1. Número 2,
el rey de los judíos en ese tiempo era ¿quién? Herodes. Y número 3, les voy a decir por qué la Biblia dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Les decía al inicio que Herodes era medio edomita y medio judío. Y entonces los judíos no lo aceptaban porque traía una mezcla de sangre, de judío y de la descendencia de Saúl. Pero ¿cómo llegó Herodes a ganarse el cariño de los israelitas? ¿Cómo llegó? ¿Qué hizo Herodes para poder caer en gracia y que los judíos lo aceptaran como rey? Hizo varias cosas. La primera fue de que él, en ese tiempo, cuando él era el rey, hubo un terremoto y destruyó la mayoría de las casas de los judíos más pobres. Y vino él, agarró parte de su tesoro y lo mandó a fundir. Y con eso mandó a reconstruirle las casas a todos los judíos que habían perdido sus hogares en ese terremoto. Entonces, cuando los judíos ven que él anda reconstruyéndole las casas, ya lo comenzaron a ver con otros ojos. Pero aún así, ¿verdad? Había otra clase de judíos que decían, aunque nos construyan las casas, pero no lo aceptamos como rey. Porque él tiene sangre extranjera. No es judío pura sangre. Entonces vino él, hizo otra cosa, les mandó a remodelar el templo. Ustedes saben que el templo era una de las glorias del pueblo de Israel. Y el terremoto lo había dejado en ruina. Y vino Herodes y lo mandó a reconstruir. La Biblia dice que más de 40 años le dilató la reconstrucción. Y él le mandó a reconstruir el templo y se lo dejó lindo, bonito. Entonces eso le llegó al corazón de los judíos. Pero no solamente eso. Les mandó a pavimentar la calle principal de Jerusalén hasta llegar al frente del templo. Y no solamente se las pavimentó, sino que les puso 24 lámparas. Les iluminó la entrada del templo. 12 lámparas a la izquierda, 12 lámparas a la derecha, y aquella calle y aquel oval del templo bañado en oro, las paredes de mármol, y eso era bellísimo. Y los judíos dijeron, bueno, tenemos calles pavimentadas, tenemos luz, tenemos templo, tenemos casa. Yo creo que le vamos a dar una oportunidad a Herodes. Pero otro sector dijo, no lo vamos a aceptar. Entonces Herodes tomó la decisión de ir y agarrar una mujer de la descendencia de la tribu de Leví, llamada Mariana, una joven, y se casó con ella. Y una vez que se casó con ella, agarró el acta de matrimonio, se la llevó al Sanedrín y les dijo, aquí está, mis hijos van a ser descendencia totalmente judía y también de la descendencia de Leví, porque mi esposa es descendiente de la tribu de Leví, del sacerdocio real. Entonces, con esa acta de matrimonio y con todo lo que había hecho, los judíos lo consagraron, lo aceptaron como el rey de ¿dónde? Y ahora, todo eso le había costado a Herodes para poder llegar a ser aceptado como rey. Y ahora llegan unos extranjeros que vivían a 900 millas y habían llegado con la noticia, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y dice la Biblia que cuando él escucha dónde está el rey de los judíos que ha nacido, se turba él y se turba toda Jerusalén con él. Les explico por qué Jerusalén se turbó también. Porque una vez que Herodes se casó con Mariana, Mariana le tuvo 3 hijos. Y como en aquel tiempo los hijos eran los sucesores en el trono de los padres, él llegó a decir un día, bueno, esto es en cualquier momento. En ese tiempo la mayoría de los reyes morían envenenados o apuñalados o asesinados por su propia familia, por asunto de pleito de poder. Y dice Herodes, no, estos muchachos van a crecer, me van a dar golpe de estado o me van a asesinar, así que los voy a mandar a matar. Y mandó a matar a sus 3 hijos. Mandó a matar a su suegro, mandó a matar a su suegra y mandó a matar a su mujer. Tanto así que Josefo, el historiador contemporáneo de aquel tiempo, llegó a la conclusión a decir que el cerdo en la casa de Herodes estaba más seguro que su propia familia. Entonces, la Biblia dice que Herodes se turba porque le dicen que el rey había nacido y se turba también el pueblo. ¿Por qué? Porque el hombre era malo. Si fue capaz de matar a sus hijos, si fue capaz de matar a su esposa, si fue capaz de matar a sus padres, a los padres de la esposa, a su suegro,
¿Cómo no iba a ser capaz? Y les voy a decir hasta dónde llegó Herodes. Dice que como los sabios se fueron por otro camino, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños menores de ¿cuánto? De 2 años. Por eso se turbó Israel. Porque sabían que el hombre era un hombre mal, sanguinario, un hombre que no perdonaba, sin corazón. Ese era un hombre mal. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de edad. Cuando miró que nunca pasaron por donde él los 3 años. Por eso se turbó él y se turbó el pueblo. Ahora escuche esto que le voy a decir. Lo que más me llama la atención a mí ahí es que Jesús nace. Escuche bien, Jesús nace. Y cuando nace se miran involucrados 3 grupos de personas. Herodes, los sabios y también los sacerdotes y los profetas y los maestros de Israel. Tres grupos de personas se miran involucrados ahí en el momento en que nació Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionó Herodes cuando se dio cuenta que Jesús había nacido? Reaccionó con asesinato, porque Herodes dijo que él se sentía amenazado y sentía que su vida, su trono, su reino, su poder venía a ser alterado por Jesús. Hay millones de personas que hoy en día responden también de la misma manera como respondió. Hay personas que cuando se les anuncia que Jesús viene por segunda vez, que se tienen que preparar, que lo tienen que aceptar a Cristo como su Salvador personal, que se tienen que bautizar, que tienen que escapar por su vida y que se tienen que preparar para la segunda venida de Cristo. La gente cree que Jesús les viene a alterar su vida. La gente cree que Jesús les viene a sacar de su confort. La gente cree, miran a Jesús como un estorbo y reaccionan negativamente. Un día estaba en una campaña en una ciudad y había un hombre que se sentaba en la primera banca. Un hombre llegaba con un sombrero blanco, me acuerdo, y cuando él se sentaba colocaba su sombrero en la rodilla. Un hombre alto, recio, tosco, siempre llegaba con camisa manga larga, cuadrada, de bluyín y unas botas que el pantalón la metía, unas botas de tubo. Y él se sentaba y yo predicaba. Y cuando yo hacía llamado, ese hombre agarraba su sombrero, se lo ponía en otra rodilla, se lo ponía en la otra rodilla, de repente se lo ponía en la cabeza, pero yo lo miraba inquieto. Yo hacía el llamado que viniera Cristo y ese hombre nada, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. El jueves yo le dije al pastor, me gustaría visitar a aquel hombre de sombrero que se sienta ahí. Me gustaría visitarlo, yo lo miro inquieto, yo miro que algo está ocurriendo en su corazón. Yo veo que el Espíritu de Dios lo está tocando, le ha hecho tomografía, radiografía, exámenes, la palabra de Dios lo ha escaneado, pero ese hombre algo tiene, yo necesito hablar con él. Y entonces el pastor me dice, vamos pues a visitarlo, pero él es de pocas palabras y también de un carácter fuerte. Bueno, que nos acompañe el Señor, vamos. El hombre era dueño de una gran cantidad de tierras y casas, tenía una panadería, ya saben que es una panadería, ¿verdad? Donde hacen pan. Y llegamos, el portón, la puerta del perímetro de la casa estaba hasta el fondo, tocamos nosotros para que nos pudieran escuchar, nos escucharon primero los perros salieron a ladrarnos y así se dieron cuenta que alguien estaba en la puerta. El hombre sale y se queda viendo así y caminó algo cerca y me dice, ¿qué quiere, pastor? Si viene a hablar conmigo para que acepte a ese señor que usted predica, déjeme decirle que pierde su tiempo. Le digo yo, solo quiero orar por usted, hermano. Hágame el favor, hombre, abra la puerta para que oremos juntos. No, es que usted va a perder su... No importa, déjeme, es mi tiempo, no es el suyo el que va a perder. Y entonces el hombre llegó de mala gana, abrió, ¿cuál lo muerden los perros? Me dice. Ya, o sea, él iba adelante y nosotros atrás. Y cuando llegamos, me dice, yo quiero serle claro. A ese Jesús que usted predica, no se acomoda conmigo. No se acomoda conmigo, ni yo me acomodo con él. Porque a mí me gustan las mujeres. Y yo tengo 3. Y yo no voy a poder dejar a ninguna. Así que él viene a alterar mi vida. Me gustan los tragos. Me gusta jugar gallo. Ya saben qué es eso, ¿verdad? Me gusta ir a los rodeos. Me gusta, él fumaba unos puros grandes habanos, que le llaman,
Míreme, y si me enseña la casa. Así es que Jesús no se va a acomodar conmigo, ni yo me voy a acomodar con él. Entiendo su mensaje, me parece todo correcto, pero Jesús altera mi manera de vivir. Así respondió Herodes. ¿Cómo me van a venir a decir que a mí, que tanto me costó doblegar a los judíos para yo poderlo gobernar, me vienen a decir que ha nacido un rey de ellos? No estoy dispuesto a perder lo que yo he ganado. No estoy dispuesto a ceder el poder. No estoy dispuesto a ceder mi estatus de vida. No estoy dispuesto a cederle nada a Jesús. Así reacciona un grupo de personas hoy en día. Jesús, para muchas personas, es una amenaza. No lo consideran una bendición. Lo consideran a Jesús un problema. He conversado con jóvenes que prefieren morirse seco de la marihuana, de la cocaína, de la heroína, del alcohol, antes que entregarle su vida a Cristo. He conocido a gente que prefieren morir de sida, que prefieren que su hogar se les desbarate, que prefieren perderlo todo, pero no cederle su vida a quién. Así respondió Herodes, y así siguen respondiendo millones de personas hoy en día. Pero hay otro grupo de personas que me llama aquí a mí la atención, y es que Herodes, en su desesperación para saber dónde estaba el rey de los judíos, ¿qué quería Herodes con Jesús? Adorarlo. Lo quería matar. Lo demostró. En el verso 13 dice del capítulo 2 de Mateo, lo demostró porque mandó a matar ¿a quiénes? A todos los niños. Él no lo quería para adorarlo, él quería para matarlo. Este segundo grupo de personas, dice la Biblia, que Herodes mandó a llamar, ¿a quiénes mandó a llamar? A los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, porque Herodes decía, esta gente debe de saber, porque ellos son los pastores, ellos son los teólogos, ellos son los escribas y los fariseos, los que están al tanto de las escrituras y las profecías, y los llama y les dicen, ¿qué saben ustedes acerca del rey de los judíos que dicen que había de nacer? Así, ¿a dónde van a nacer? Bueno, según Miqueas 5:2, Señor, porque esa es la cita de Miqueas 5:2, la que aparece ahí. Según Miqueas capítulo 5 y versículo 2, le dice que él iba a nacer en Belén de Judea. Y tú, Belén, la más pequeña de los descendientes de Judá, de ti saldrá el guiador de Israel. Allí iba a nacer. Muchas gracias. Y aquellos señores le dieron la información y se fueron. ¿Sabían dónde iban a nacer Jesús ellos? Sí sabían. ¿Sabían cuándo aproximadamente iban a nacer? Sí sabían. ¿Conocían las escrituras? Sí. ¿Conocían las señales? Sí. ¿Estaban al tanto de las profecías y de toda la información con respecto a la primera venida de Cristo? Sí lo sabían. ¿Pero cómo actuaron? Con indiferencia. Es cierto, todo eso está escrito ahí, pero a nosotros no nos importa. Lo sabemos, no nos importa. Porque si les hubiese importado, hubieran ido a buscar a Belén, donde estaba el descendiente de David, el Hijo de Dios. Pero no fueron a buscarlo. Significa que actuaron como. Y esto es lo que a mí me da mucha tristeza. Y esto es lo que a mí me enciende las alarmas. Para mí mismo y para la iglesia. Porque todos nosotros, los que están inscritos en el libro de esta iglesia, saben que Jesucristo va a venir por segunda vez. Saben que las profecías se están cumpliendo. Saben que los tiempos han llegado. Saben que es momento de estar en alerta. ¿Y dónde están? ¿Cómo están actuando? ¿Cómo está actuando la iglesia que ya conoce de las profecías? ¿Cómo está actuando los hermanos que ya saben lo que dice el espíritu de profecía? Lo que dice Daniel, lo que dice Apocalipsis, lo que se habla de las 2300 tardes y mañanas, lo que se habla de los 1260 días de hegemonía del cuerno pequeño. Los que saben que en 1844 empezó el juicio investigador. Los que saben que ya no hay otro término profético más que marque el fin de este mundo, como es la segunda venida de Cristo. ¿Cómo está cuando el Señor dijo, igual que en los tiempos de Noé, igual que en los tiempos de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre? Pero ¿dónde están? La gente continúa actuando, aunque conozca de Jesús, aunque sepa de las profecías, aunque sepa de los tiempos, aunque esté apercibido de toda la información correcta acerca de la segunda venida de Cristo, actúan con indiferencia. O sea, como que no les importa. O sea, es cierto, es decir, las profecías se están cumpliendo. Es cierto, está el juicio investigador, es cierto, pero yo tengo que, entre más horas meto, más lana. Entre más jale, dice el mexicano, ¿verdad? Entre más jale, más lana.
Entonces hay gente que sigue respondiendo como Herodes y hay otros que siguen respondiendo como los escribas, los fariseos, los pastores de Israel, aún conociendo todo, actuaron con indiferencia. Les pregunto yo, ¿hay personas aquí que ustedes conocen y saben que actúan desinteresadamente? ¿Que es el culto de miércoles y no les importa? ¿El culto del sábado no les importa? ¿Semanas de oración no les importa? ¿Santa Cena no les importa? Nada. Las señales se están cumpliendo, nada les importa. Tienen el conocimiento, como decía la cartilla, conocimiento, saber, pero no hacer. O como el estudio de la escuela sabática de hoy. Dos tipos de personas siempre. Unos que actúan como Marta y otros que actúan como María. Unos afanados por las cosas cotidianas y la otra a los pies de Cristo escuchando. Bárbaro, ¿eh? Esa mentalidad no ha cambiado, la gente no cambia. Pero me llena mucho de alegría porque vinieron 3 hombres atravesando 900 millas, quizás más, caminando 600, por 6 meses para llegar al lugar donde Jesús estaba. Y su visión, su propósito era contundente. Hemos venido para adorarlo. Gloria sea el Señor. Porque la Biblia a mí me dice que no todo está perdido. Que aunque en el presente hayan personas que actúen como Herodes o como los pastores de Israel, habrán personas en este tiempo, aunque sean pocas, pero que van a responder como los 3 sabios del Oriente. Pero eso no es lo que más me encanta de este pasaje. Me encanta este pasaje porque la Biblia dice que ellos fueron a Belén. La estrella los guió. Y es que saben ustedes que el adorador, el que es honesto, fiel, sincero y quiere y ama a su Señor, es guiado por el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo te convence de justicia, pecado y juicio. La Biblia dice que te guía, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el consolador. Y a esta gente los guió una estrella. Y cuando llegaron a ese lugar, dice bien que interesante, llegan a ese lugar y en cuanto llegaron, se arrodillaron. Y aquí está lo precioso. Una vez que se arrodillaron, le llevaron 3 regalos a Jesús. 3 regalos le llevaron. Le llevaron oro, mirra e incienso. En esos 3 regalos estaba la expresión del corazón de ellos. Porque en el tiempo de estos sabios, en el tiempo de Herodes, en el tiempo de Jesús, solamente se le regalaba oro a los reyes. El regalo más digno para un rey era el oro. Cualquier persona que se iba a acercar al palacio de un rey, o el rey hacía una fiesta, o el rey estaba de cumpleaños, o había una ocasión especial, o quería conversar con un rey, el regalo que siempre no tenía que faltar era oro. Por lo tanto, estos 3 sabios llevaron un regalo en oro a Jesús, por lo que demostraron que Jesús para ellos era el rey. A través del regalo del oro estaban demostrando, estaban publicando, estaban manifestando que para ellos ese niño que estaba en ese presente era, en ese pesebre, era el rey de los judíos y el rey de ellos. Porque el oro era el regalo perfecto para un rey. Entonces ellos lo reconocieron a Jesús como que Él es el rey de nuestra vida. O sea, un sabio, alguien que quiere adorar al Señor, la única manera que lo podemos adorar a Él es reconociéndolo a Él como rey. Yo no sé qué significa Jesús para usted. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Cuál es nuestra postura que nosotros manifestamos cuando nos vamos a presentar ante Él? Cuando vamos a hablar con Él en oración. Él es el rey. Él es el rey de este universo. Él es el rey de este planeta. Y si yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, tengo que mentalizarme y tengo que decir, Jesucristo es mi rey, es mi Señor. Y por lo tanto me le voy a aproximar con respeto, con adoración, con entrega, sin hipocresía, transparente, con claridad, con emoción, con deseo. Voy a llegar a adorar a mi rey.
Voy a ir a la iglesia a cantarle a mi rey, a escuchar a mi rey, la palabra de mi rey. Voy a adorar a mi rey. Él es el rey. Y a un rey se le respeta, a un rey se le adora, a un rey se le da lo mejor. Pero el siguiente sabio abrió su cofre y le regaló incienso. Solo quienes utilizaban el incienso en aquel tiempo, los sacerdotes, y especialmente el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur. ¿Para qué servía el sacerdote? Para el momento del sacrificio, mecer el incienso, para que perfumara todo el santuario. Era en el santuario que se utilizaba el incienso y solo lo podían manipular no cualquier persona, era el sacerdote o el sumo sacerdote nada más. Por lo tanto, con ese regalo manifestaron por fe que ese niño que estaba acostado en ese pesebre era el sumo sacerdote, era el sumo pontífice y que por lo tanto merecía un regalo que lo identificara como el sumo sacerdote de Israel. ¿Y acaso no es cierto que el apóstol Pablo en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde obtenemos el oportuno socorro, porque tenemos a un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Cristo es mi sumo sacerdote. Por lo tanto, yo lo tengo que aceptar como rey y lo tengo que aceptar como mi sumo sacerdote, el que está oficiando en el santuario celestial en el cielo a mi favor, el que está presentando su sangre, su sacrificio, sus oficios sacerdotales, los está presentando en el cielo en mi favor. Si usted es un verdadero adorador, lo tiene que aceptar a él como su rey y lo tiene que aceptar como su sumo sacerdote. Y cuando esos sabios le entregaron un recipiente con incienso, estaban diciendo: tú eres mi sumo pontífice. ¿Qué significa ser el sumo pontífice? Ser el puente entre Dios y el hombre. Eso vino a ser Jesús, el puente, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos de pecado. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados hacen un gran muro de separación. Hay un abismo y Cristo vino y se puso como un puente y nos acercó, nos aproximó, nos amistó con el Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Lo tenemos que aceptar como sumo sacerdote a Él. Pero me llama mucho la atención el tercer regalo. Dice que el tercer regalo que le llevaron fue mirra. ¿Y saben qué? La mirra lo utilizaban los reyes de Israel, los faraones cuando morían, los utilizaban para embalsamarlos. O sea, la mirra era el líquido que se utilizaba para cuando alguien moría y se le tenía que embalsamar para que pudiera permanecer como intacto. Era como refrigerar. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo los sabios? Estaban diciendo: eres nuestro rey, eres nuestro sumo sacerdote, pero también eres nuestro mártir, el que va a morir por mí, el que va a morir por nosotros. A través de los tres regalos le dijeron a Jesús: eres rey, eres sumo sacerdote y es el Cristo que ha de morir en la cruz del Calvario, porque Jesucristo vino del cielo a la tierra para vivir por el hombre y para morir por el hombre. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué le hemos dado nosotros a Cristo? Solo hará, ¿no es cierto? ¿Qué le hemos dado? Por eso, el sábado por la mañana yo les dije que el Señor nos considera columnas y baluartes. Y ayer yo les decía, mis queridos hermanos, que la abundancia, gracia del Señor nos abraza, nos trae, nos perdona y nos transforma. Pero también hoy les digo que ese Dios que te concede el privilegio de ser columna y baluarte, que ese Dios que te concede el privilegio de ser perdonado, santificado y bendecido y abrazado con su gracia, hoy dice: acéptame como sumo sacerdote y acéptame como el que vine del cielo a la tierra a morir en tu lugar. Elena White, deseado de toda la gente, lo dice de la siguiente manera: Él vino y murió vergonzosamente en una cruz, muriendo por nosotros, para que la muerte que nosotros merecíamos la tomara Él, para que la vida que Él merecía se nos acreditara gratuitamente a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Por eso el que ha sido
el que sabe que es columna y baluarte, el que sabe que ha sido abrazado y perdonado con la gracia de Cristo, no, Él le da todo. No hay nada que escatime para el Señor. Le da todo. No le da pesar devolver sus diezmos y sus ofrendas, porque tiene un corazón convertido. No le da pesar decir, hoy es miércoles, le voy a dedicar este tiempo a mi rey, a mi sumo sacerdote, al que murió por mí. Tiene a Cristo en un pedestal alto, lo tiene en su corazón y no escatima nada, no escatima tiempo, no escatima dinero, no escatima absolutamente nada. Le ha entregado todo a Jesús, le entregó su vida, le entregó su familia, le entregó sus bienes, le entregó todo a Jesús, todo es de Él. Todo le pertenece al Rey, todo le pertenece al sumo sacerdote. Todo le pertenece al que ha muerto por mí. Y los que nos hemos entregado a Cristo, los que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal, sabemos que no tenemos nada y que nada es nuestro, que todo es de Él. En el encuentro de Jesús como la mujer samaritana, Jesús le dijo algo contundente y poderoso a esa mujer. Mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pregunto esta noche, ¿qué tipo de adorador eres? ¿Qué es lo que te interesa conocer de Cristo? ¿La actitud de Herodes, la actitud de los escribas y fariseos del pueblo de Israel? ¿O la actitud de los sabios? ¿Qué te ha traído aquí? ¿Qué haces cuando recibes las bendiciones que Dios te da? ¿A quién pones primero? Ahí demostramos en detalle. Cuando vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas, nosotros decimos, Él es mi rey, lo amo, lo quiero y lo mejor es para Él. Primero es Él. Él pertenece en el primero y el segundo lugar de mi vida, es para Él. Las 24 horas del sábado son de mi rey. El momento del culto familiar, el momento del miércoles es de mi rey, es de mi sumo sacerdote, es de mi Señor. Lo amo, me desbordo en gratitud con Él. No tengo otra manera de reconocerlo a Él. No existe otra manera, hermano. Por el amor de Dios, compréndame esto. No existe manera en que yo pueda manifestar públicamente que Él es mi rey, a menos que le dé todo, a menos que me someta a Él, a menos que le entregue todo a Él. Nada tiene que quedar fuera del radio de bendición de mi Dios, de mi Señor. Yo debo de caminar en este mundo sabiendo que mi rey es Cristo. Debo de transitar sobre este mundo sabiendo que en el cielo tengo a mi gran sumo sacerdote, a mi abogado que intercede por mí. Y debo de echar una mirada retrospectiva que hace 2000 años, vergonzosamente en un madero, murió mi Cristo por mí. Y que hoy tengo salvación y vida eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero esta noche, hermano, orar por aquel o aquella que quiera aceptar a Jesús esta noche como su rey, como su sumo sacerdote y como el Cristo que murió en su lugar. ¿Hay alguien que quiere venir aquí para que yo pueda orar con él o por ella? ¿Existe alguna persona aquí con fe que diga Jesús es todo para mí? ¿Alguna persona que diga a mí no me viene a alterar la vida Jesús, Él me la viene a bendecir? Aquellos que quieren que Jesús les bendiga su vida, les bendiga su hogar, les bendiga toda la familia. Venga, que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de decirle a Cristo, eres mi rey y Señor. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Podemos recorrer cielo, mar y tierra buscando una manera para ser salvos. No existe salvación fuera de Cristo. No existe mediación fuera de Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie ha muerto vergonzosamente en una cruz por un ser humano más que Cristo Jesús. Y esos hombres, a través de esos regalos, reconocieron a Cristo como el Rey. Lo reconocieron como el sumo sacerdote y lo reconocieron como el Cristo que iba a morir en la cruz del Calvario por su vida. Gracias por venir, hermano amado. Señor, tome en cuenta la vida de estas personas. Que Dios marque sus vidas con el poder del Espíritu. La selle para salvación y vida eterna. Nunca se avergüencen de su Rey, porque Él no se avergonzó de nosotros. Nunca le den la espalda a su Rey. Sean valientes, sean fuertes.
lleguen hasta el final, peleen la buena batalla de la fe, venga lo que venga, pase lo que pase, vayamos hasta el final con Él. Pastor, aquí están sus hijos espirituales, reconociendo a Jesús como el Rey, como el sumo sacerdote y como el que murió en la cruz por ellos. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, humildemente, Señor, venimos a ti, porque reconocemos que más de una vez hemos estado distraídos. Reconocemos, Señor, que no hemos puesto atención a los señalamientos de tu pronta venida. Pero hoy hacemos un alto y reconocemos también, como esos sabios, que tenemos, Señor, ese mensaje precioso, ese llamado especial, y queremos, Señor, hacer un pacto contigo. Queremos, Señor, que tú seas el Rey de nuestra vida. Señor, queremos que tú seas nuestro intercesor, ese sumo sacerdote que nos presentará delante del Padre como justificados, como sin mancha. Y todo eso gracias, Señor, a que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese precioso sacrificio. Tómanos, Señor, en tus brazos. Ayúdanos, Señor, a recordar este momento y que tu Espíritu Santo nos hable constantemente y nos recuerde, somos hijos del Rey. Padre, que al salir de este lugar, tu Espíritu nos guíe y también podamos decirle a otros, invitar a otros, para que también ellos puedan tomar esa decisión, tener esa oportunidad de encontrarse contigo y aceptarte como su Rey, su mediador, su sacerdote, y aceptar ese sacrificio en la cruz para su salvación. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. No tengo nada para expresar, y a la verdad que así está bien. No es tiempo de hablar, sino escuchar y poder oír tu voz. Háblame, oh Dios, limpia mi corazón para poder mirar tu majestad, así conocer que estás junto a mí. Déjame reposar en tu santidad. Háblame, oh Dios. Encuentro en ti, y eso solo en ti. No hay sonidos, no hay tensión, necesidad. Es contigo estar y poder oír tu voz. Háblame, oh Dios, y a mi corazón para poder mirar tu majestad, así conocer que estás junto a mí. Déjame reposar en tu santidad. Háblame, Dios, y a mi corazón para poder mirar tu majestad, así conocer que estás junto a mí. Déjame reposar en tu santidad.
tengo nada para expresar, y a la verdad así está. Gracias por ver este canal, creado con el propósito de alcanzar vidas y fortalecer la fe a través de la palabra de Dios. Le invitamos a seguirnos en El Verbo Hecho Carne, en Facebook, Instagram y en nuestro canal oficial de WhatsApp. También puede escucharnos desde las 5 de la mañana a 10 de la noche en nuestra radio digital en elverbohechocarne.org. Y si el Señor pone en su corazón apoyar voluntariamente la sostenibilidad de este ministerio, encontrará la información en la descripción.